Bueno, aquí Pedaleando historias con Naslo Fox. estamos pedaleando historias con Naslo Fox. Nos encontramos aquí en la casita de señora Cotona. Señora. Soa Cotona. Este es sin filtro. Así no. Y bueno, en esta ocasión nos encontramos con ella, que nos va a contar un poco de su vida y qué es lo que es la bicicleta para ella también. Que esto se trata esta comunidad, así que preséntate, por favor. Me llamo María Constanza, me dicen Cotona, soy ilustradora y soy ciclista de ultra bajo rendimiento. Soy más ciclista urbana actualmente que deportiva, por razones de fuerza mayor, involuntarias. Vemos que tú también eres parte del arte, cuéntame un poco de eso. A ver, me dedico a las artes en general. Creo que no podría decir como me dedico a una sola área, pero trabajo principalmente dentro de las artes porque enseño arte, aprendo arte, trabajo como desde el diseño también. Me dedico actualmente a ser profe de arte en una escuela para niños con discapacidad y neurodivergencias principalmente. Es una educación bien personalizada donde según como las características del niño se le adapta el contenido de aprendizaje. O sea, todos aprenden lo mismo, pero con distintas actividades o distintos juegos en algunos casos. Clases de cocina, como me toca ahora también. Las clases de arte son clases de cocina. Muy interesante eso también. Bueno, Cotona, a lo que nos convoca. ¿Cómo conociste la bicicleta? Yo sé que todos, de alguna forma, todos tienen su historia en ese sentido de cómo entraron al mundo de la bicicleta y cómo ha sido esa experiencia desde el inicio hasta lo que lleva ahora. Ya, primero tengo que aclarar que yo soy de Valparaíso. Eso es súper importante. En Valpo como que bicicleta y los cerros y las pendientes es un poco difícil, no era tan fácil. Entonces yo aprendí a andar en bici quizás como a los 10 años, 11, como recordando un poco quizás, y aprendí en una contrapedal. La peor. Que tenía como un asiento trasero que parecía como una moto, como con un fierro muy largo y había como que pedalear para atrás y la cuestión frenaba. La única foto que tengo aprendiendo a pedalear, encima me estoy cayendo como de lado, derrapando. Sí. Pésima foto. Después de eso no anduve mucho en bici porque obviamente en Valparaíso como que teníamos que salir de mi casa, que ya vivíamos como en un edificio, subir el cerro a buscar la plaza plana cercana, que tampoco era muy plana que digamos. Entonces era como todas unas vueltas muy chicas, tenía una bici cross que era como de mi hermano, entonces todo era heredado, no tenía una bici propia y una de mis amigas tenía una bicicleta en un patio chico, comprenderán lo mismo, en una ciudad de cerro, en un patio pequeño, en ángulo, y como que dábamos vuelta igual que un perro, así, vuelta del círculo y era lo único que podíamos hacer. Y de vez en cuando nos llevaban como al jardín botánico que está en Viña a andar en bici, pero también éramos dos cabras como de 1,60 m en una bicicleta chiquitita, y iba como sentada en las parrillas y tenía que abrir mucho las piernas y no tocaba el piso. Entonces no tuve mucha experiencia en bici hasta que como a los 18, si no me equivoco, mis papás me regalan una mountain bike. A los 26 debe haber sido, ¿no? No. Grande. Sí, 29. Chuta. Si no era tan antigua, tan on el modelo. Tenía como unos cachitos, una Oxford. Y ahí empecé a andar todos los domingos. Salía de mi casa, no tengo idea cuántos kilómetros eran, evidentemente, pero salía del cerro, bajaba como por el borde del estadio Playa Ancha, y de ahí me iba por toda la costanera hasta la altura de la Caleta Portales, que es hasta donde terminaba el Paraíso, y de ahí me devolvía a mi casa a Playa Ancha. Chuta. En ese tiempo yo no sabía nada de cambio, entonces yo solo pedaleaba. Y veía una cuneta y era así como terrorífico, y obviamente me tenía que bajar de la bici, bajar la bicicleta, subir la bicicleta porque no era capaz de subir o bajar, y para qué llegar a una cuesta. Como a mí me gustaba ocupar la bici pesada, no sabía ocupar los cambios, entonces nunca supe ponerla liviana para subir la cuesta. Entonces solo pedaleaba en plano. Y quizás mi mayor hazaña, y también desde mi desconocimiento máximo, y el cual comprendí cuando viví en Santiago,
fue que una vez recorrí Valpo en una bici de paseo con canasto, una single speed y yo subiendo. Como no sabía usar cambios, yo solo pedaleé. Ya de vieja, cuando anduve en single speed acá en Santiago, me di cuenta como, bueno, la mansa hazaña, haber recorrido todo el camino sin cintura en una single speed, una bicicleta de paseo con tapabarros, con asiento recto, con canastito, y iba subiendo el cerro. Si han visto Yoguamuchi Pedal, la escena como de Onoda subiendo, jime, ya, una cosa así, yo subiendo al cerro. No, cosas bacanes. Y ya, bueno, volví a andar dejé la bicicleta, eso sí, el 2013. La tuve que dejar por una lesión en mi espalda. El pronóstico era nunca más vas a poder andar en bicicleta. Lo peor que uno puede escuchar. La vendí, en todo sentido, la vendí, me quedé sin bici. Y cuando llegué a Santiago, el 2019, después del estallido, yo tenía que ir al médico. Y no había nada para moverse, pues, y empecé a rabiar, si tuviera una bicicleta, Y me compré una bici, pues, mi primera bici acá en Santiago. Y eso fue en noviembre del 2019 y de ahí ya no he parado de andar en bici. Bueno, he tenido algunos momentos de pausa, pero desde ahí que ando en bici hasta ahora. Pero esa es como la historia, como Valpo muy cortado y ya le tapa Santiago. Bueno, yo sé que allá en Valparaíso siempre hay muchos cerros. Varios conocidos también les gusta ir bueno, ahora como se viene los Vázquez, toda la gente llega derechito al colegio a hospedarse que queda allá en... El Comercial en Valparaíso. Sí, ese mismo. Entonces toda la gente que llega allá en la noche se hospeda ahí, descansa un rato y me acuerdo que siempre está lleno de bicicletas y yo creo que es una maravillosa experiencia completa, por así decirlo, de la peregrinación a Loas, que obviamente no toda la gente va en ese sentido, pero va gente que le gusta pedalear por el hecho de solamente cerrar la carretera. Sí, pues es más seguro. Yo lo hice a pie cuando era chica. De Valpo a Los Vázquez. Ya no es tanto, quizás de Santiago a Valpo. O sea, ahí sí, es mucho más lejos, sí. Son 6 horas caminando desde Valpo hasta Los Vázquez más o menos. Oh. Bueno, entonces ahora vamos a la parte de que te viniste a Santiago. Entonces, ¿cómo fue esa transición de Valparaíso a Santiago? Vemos que allá en Valparaíso hay harto cerro, está uno para arriba y para abajo, pero aquí uno sube muy poco, por así decirlo, hay poca pendiente, sí. Es más plano, por así decirlo. Sí, me pasó que, bueno, primero tuve el problema del cambio de bicicleta, porque yo solo sabía pedalear en mountain bike con así una rueda. Y mi primera bicicleta, encima con idioma porteño, una pistera, porque así le decimos en Valpo. Tenía una pistera y cuando intentaba subirme a la calle cuneteé millones de veces. Entonces me caí para el lado unas 5 veces seguidas en un periodo muy corto de tiempo porque no sabía subirme a la vereda. Porque estaba acostumbrada al ancho rueda de una mountain bike. Entonces tuve que aprender, por así decirlo, de nuevo a andar en bici en una de paseo. Po. No sabía andar en una que no fuera una mountain bike. Entonces de pronto tenía otro manillar. Además tenía tenía cambios de paleta. Entonces ya era un tema como mantener el manubrio con una sola mano, entendiendo que tengo cero estabilidad en mi cuerpo, mirar para abajo, cambiar esa cuestión, no. Cuando empecé a andar en bici en Santiago, si miraba la hora giraba el manubrio, o sea, así de no cacho nada. Miraba para atrás y miraba. No, todo un desastre. Entonces tuve como que reaprender muchas cosas, cero señalizar, o sea, yo llegaba y doblaba, me detenía en la mitad de la ciclovía, obvio, como lo hace todo el mundo. ¿Cachai? Tampoco, siendo que tengo licencia de conducir, olvidé completamente que el que vira pierde la preferencia. Entonces un montón de veces casi atropellé peatones porque yo llegué doble en la ciclovía. ¿Cachai? Me pasé semáforo en rojo porque no los vi. Pinché incontables veces. Qué heavy. Nunca había pinchado tanto en mi vida como cuando empecé recién a andar en Santiago. Pinchaba a cada rato la rueda. Bueno, entonces una maldición. Que Valparaíso con Santiago es totalmente distinto, ya que en Santiago siempre hay vidrio en la calle y en Valpo... O sea, Valpo es cochino, pero la caca de perro no te va a pinchar la rueda. Yeah. En cambio acá en Santiago estaba lleno de vidrios por tu parte. Y que además empecé a pedalear en la época del estallido social, entonces era evidente que iba a pinchar bastante seguido porque había muchos vidrios. Y ya luego de un tiempo
literalmente como que me llevaron engañada para Chillán y de pronto estaba en la mitad del San Cristóbal subiendo en esa bicicleta. Y fue heavy, porque era algo que yo, en mi cabeza, yo jamás iba a hacer. Como yo, no, como yo voy a subir en bici un cerro, ni cagando. Y ahí estaba subiéndolo porque obviamente muy buena porteña, tenía algo de fuerza en las piernas, entonces no fue tan difícil. Y pasó un tiempo en que dejé de ir, después vuelvo y ahí fue cuando me explicaron el cómo tenía que tomar la bicicleta para subir, como agárrate el manillar, hace esta postura, aprieta acá, y fue como, ¡oh! Ahora es mucho más fácil. Y terminé llegando a Los Gemelos con, obviamente casi vomitando por el esfuerzo, pero había llegado a Los Gemelos y fue bacán, porque me di cuenta que no era solamente llegar y subirme en mi bici de paseo, sino que si me inclinaba, como que... Ahí también entendí que no era solo pedalear, sino que también había un tema como de técnica, de descanso, de cómo hidratarse. Y ahí ya empiezo a ver otro mundo y al tiempo después caigo y me compro la bici de gravel. Y meses después vendo mi bicicleta con cambios de paleta y me compro una single speed. Porque ya nada que hacer. Había caído en la pasta de andar en una velo. Sí, pues es un cambio radical que uno espera a veces tener, porque ve a otros ciclistas que tienen quizás bicicletas mejores o a alguno le gusta una que quisiera tener también. Quería meterme en la tierra y yo tenía una moto Bacane que estaba diseñada para cicloturismo, pero aún así tenía neumáticos muy delgaditos, unas llantas que no estaban diseñadas para meterse realmente en los terrenos de San Cristóbal, entonces la moto Bacane igual me limitaba mucho, ¿cachai? Tenía 2x5 como en velocidad y unos chiquititos atrás, entonces había que hacer una inversión nueva. Y además en plano no ocupaba los cambios, entonces como que solo lo ocupaba los cambios subir el cerro, entonces ahí determiné como ya, me voy a comprar 2 bicicletas. Una para ir a comprar pan y otra literal, para... literal. El concepto de la panera, que nunca lo había escuchado hasta que llegué a Santiago. Panera, ¿qué es la panera? Bueno, todos tienen distintas paneras, he visto paneras que superan los 3 palos, sí, como sí, las de hay 100 de todo pesos. un poco en este país. Depende de cada uno. Es real. Bueno, cuéntame un poco de cuál ha sido un trayecto que te haya marcado y que te haya hecho reflexionar del mundo, o sea, pensar un poco y te hayas hecho sacar una buena reflexión de eso. Yo creo que hay 2 momentos. La primera vez que llegué pedaleando a Pirque y me puse a llorar en el camino. ¿Pero fue desde aquí? Sí, desde acá, de Bellas Artes, pedaleando a Pirque, cuando ya iba como llegando a la obra, que hay como una baja. Sí. Yo llevaba quizás 3 días con esta bicicleta. Me la compré un jueves, un viernes y el domingo estaba llegando a Pirque en ella. Y ahí me acuerdo que me puse a llorar en el camino de la emoción, del darme cuenta como, weón, puedo llegar a la... Chucha. Literal, sola. Como que para mí era todo muy lejos, como Valpo y Viña es tan pequeño, las distancias son súper cortas, que Santiago de verdad es muy muy grande. Yo creo que la gente de Santiago no dimensiona lo grande que es esta ciudad, porque siempre han vivido aquí, están acostumbrados a los traslados largos, ¿cachai? Pero yo como porteña, llegar a Pirque, que ya eran 35 kilómetros de mi casa, solamente de ida era lejos, ¿cachai? Como que yo conocía Pirque solo cuando iba al sur, como que era casi otro país para ir Pirque. Entonces llegar allí la primera vez fue como de llorar de la emoción y darme cuenta, wow, soy muy capaz, ¿cachai? Y yo creo que la segunda vez que tuve como la iluminación máxima fue cuando un día se me ocurrió, y reconozco que igual fue un poco irresponsable, que me mandé a cambiar sola, sin mucha experiencia, a la curva 21 cuando fui al Mirador Tres Valles, porque fui sola. Un poquito más allá de Hierba Loca. Sí, eso. más arriba. Me fui sola, sin geles, sin sales hidratantes, sin nada, sin mucha experiencia. Venía recién saliendo como además de un tema de salud súper heavy, entonces me podría haber pasado cualquier lugar en el camino, sí es cierto. Pero también llegué arriba muy tranqui, a mi tiempo, ¿cachai? Fue bacán. Lo mismo, como darme cuenta que a pesar de como los temas de salud que me estaban pasando en ese minuto, como wow, igual puedo mejorar y puedo llegar.
y ahí estaba a 90 kilómetros de mi casa. Y fue el manso pique, estaba súper lejos, sola, no había nadie, no encontré con nadie en todo el camino. A mí me cuesta mucho andar sola en la calle, me cuesta mucho hacer cosas sola, pero yo me subo a mi bicicleta y no me cuesta. Entonces, esos son los intensos, como loco, estoy aquí en la Curva 21, como a 2000 metros de altura, sola, pero ir sola a un recital, ponte tú, no, me cuesta. Ir sola a un museo, no. Pero anda a ir a Hierba Loca sola en bici, sí. ¿Cachai? Bueno, que en ese sentido, de alguna manera, la bicicleta te acompaña, aunque digamos no habla, es algo material, por así decirlo, de alguna forma te acompaña donde tú quieres ir. Sí, bueno, además es como el icono de emancipación de la mujer y de libertad, pues como puedo ir sola a donde quiera. Con la bici acompañada, sí, de seguridad completa. O lo que le deben pasar a muchas chiquillas, que andar sola de noche, como ya para el género, es súper complejo. Pero no hay nada más seguro que andar de noche en mi bicicleta. La cagó que ahí me da mucha seguridad y me da lo mismo salir a las 3 de la mañana porque voy en mi bici y sé que voy a llegar a mi casa con un nivel de confianza y seguridad como ni siquiera pienso que voy a pinchar en el camino, nada, como voy a llegar a mi casa y siempre ha sucedido. Hasta ahí. De una hora. Saber un poco de la historia de no siempre los mismos, yo creo, porque siempre entrevistan al que sacó pollo, al que este y este otro, y de alguna forma hay más historias en otras personas, pues también tienen de alguna forma, hay gente que ha creado proyectos, también estaba hablando con César que creó el proyecto de DSA, Desafío San Antonio, que también quiere contar su historia. Pero ahí vamos a ir viendo en este mini proyecto de Pedaleando Historias con Naslo Fox. Cuando sea el momento de entrevistar a todas las personas, que todas las personas tienen sus historias que contar. Y bueno, eso va a llegar en su momento. Y ahora vamos a ir con la otra pregunta. Pregunta. Bueno, yo sé que encalarse a veces es difícil para algunas personas. Bueno, para todos. Pero, ¿cómo viviste esa experiencia de... voy a tener que usar cala? Aquí estás entrando como en los archivos secretos de la Gotona. No sé si debería abrir este capítulo de mi vida. Ya, a ver. Yo no quería usar calas. Ya. Partiendo. Partamos por eso. Pero yo ya estaba pedaleando 100 kilómetros en ese tiempo, sin calas, ¿cachai? Iba a Chicauma. Ya me había dado unas vueltas más o menos. Entonces la persona que me estaba sobreexigiendo, lo vamos a decir así, se dio cuenta que no le podía seguir el paso. Por favor, yo tengo una Claris versus una Ultegra, como ni por matemática iba a poder seguir ese ritmo, pero en fin. No, tenés que usar calas para ir más rápido, que la velocidad, que la... Me la vendieron. Porque ustedes los ciclistas que le ponen al ciclismo puede ser, tienen mucho discurso para convencerla a una. Y una como es tonta, cuando le gusta a alguien, ya bueno, le voy a poner calas, que me gustas. Ya, ahora, lo bueno es que la primera vez que me colocan las calas, me las dejaron sueltas. Yo así encalaba las patas, si yo me iba para el lado, se me salía sola de la cala. Entonces nunca tuve ninguna caída en la cual yo me fuera para el lado y no pudiera sacar la cala porque la tenía suelta. Más Entonces fácil. Siempre que me fui para el lado pude sacar la pata y sí. Apoyarme. Entonces nunca tuve ninguna rodilla pelada, ningún codo pelado durante meses porque nunca me caí. Y lo otro es que la primera instrucción que a mí me dieron apenas usé calas es desengancha una cuadra antes, para que me hiciera el hábito, sacar la pata para el lado. Entonces no fue tan terrible como acostumbrarme a la cala porque siempre las tuve sueltas. Y creo que haberlas tenido sueltas por mucho tiempo, porque yo creo que las usé sueltas como por 6 meses, también fue súper bueno. Ponte tú, historia triste, cuando me atropellaron. Como la cala estaba suelta, yo me desprendí de la bicicleta, que es algo que agradezco mucho, porque a la hora que tengo las calas firmes como las tengo actualmente, no sé, yo creo que ahí termino con una pata, con el disco enterrado en una pierna o algo que hubiera sido un poco más complejo. Luego sí me pasa que, bueno, tuve que cambiar los pedales,
tuve que cambiar las calas, tuve que cambiar los zapatos, tuve que cambiar toda la cuestión, obvio porque esta cuestión no es barata. Y ahí viví el tener las calas nuevas, entonces, ¡tac!, enganchaba y después no podía salir, como que no me daba el giro con la pata. Y llega mi primer semáforo y yo así, no, yéndome para el lado y traté como de agarrarme como de pierna y así todo en cámara lenta, lo que te tuve, voy a caer, me voy a pelar la rodilla. Y logré sacar. Pero aún así me caí con las calas nuevas, por así decirlo, en el forestal. Y de esas caídas tontas, como que quedé muy cerradita en la curva, entonces como, pop. Ahí caí y la última vez que fui a Hierba Loca también no alcancé a decir, de esas caídas tontas, pues ni siquiera iba pedaleando, me había detenido, tenía esta pata arriba, me voy a sacar la chaqueta al lado. Y ahí, eso han sido como las 2 caídas que he tenido, pero han sido con las calas nuevas, porque estas estaban duras. No, ahora ya puedo caerme y sacar la pata de una, pero al principio estaban duras, me costaba. Hoy sí, es súper difícil a veces al principio. Bueno, yo uso las calas de MTB y que son duras. Bueno, tú también. Sí, también ocupo mountain bike porque es más fácil el movimiento. Bueno, y se gastan menor. Pues, pero claro, como partí con calas viejas y usadas, no fue terrible, pero cuando cambié las nuevas, no voy a sacar la pata. Es difícil. Oye, cuéntame bueno, tú me has dicho que, hablando un poco del tema del arte con el ciclismo, me has dicho que igual los ciclistas son artistas de alguna forma de la bicicleta. ¿Cómo se expresa eso? ¿Qué significado tiene compaginar esas dos? O de alguna forma... Ya, es que son 2 disciplinas. Yo creo que por ahí va como el punto en común. Practicar un deporte y practicar arte es disciplina, es dedicarle un tiempo. Si no le dedicas un tiempo no vas a progresar. También el progreso sin supervisión tampoco es progreso, ¿cachai? Porque yo puedo estar dibujando erróneamente por años de mi vida y si no tengo yo la disposición de que alguien me corrija o yo aprender algo más, voy a mantener una mala técnica por mucho tiempo. Y yo creo que también debe pasar con el ciclismo, como puedo tener muy buenas intenciones, pero si no voy guiado me voy a quedar estancado o me podría lesionar, que fue en mi caso, ¿cachai? Que empecé a entrenar sola, no supervisada y me terminé lesionando. En el caso del dibujo, no es como que te vayas a lesionar, al menos podría ser como por un tema de postura, quizás que no estés como apoyando el codo. Pero sí, lo que yo he notado, porque hago clases de dibujo, es como los avances que dan mis alumnos, como el primer mes, después el segundo mes avanzan el triple, el tercer mes ya la curva, que yo creo que equivale un poco como, claro, como entrenar y entrenar quizás como más integral en el ciclismo, como no solo pedalear, sino como complementarlo como con otros tipos de ejercicios, que yo creo que quizás no se habla tanto. ¿Cachai? Como que yo cuando empecé a andar en bici yo pensaba que ustedes solo andaban en bici, para que se entienda, ustedes. Solo pedalear para claro, solo pedalear. Pero desconocía todo el tema nutricional, el tema como del descanso, los entrenamientos complementarios, el tener entrenamiento de fuerza. ¿Cachai? Como que hay un mundo que complementa finalmente la experiencia. Y yo creo que en el mundo del arte pasa un poco lo mismo, como que no solamente dibujar, sino que también puedes pintar, probar distintos como... técnicas. Y también algo que se puede compartir mucho con el ciclismo es que cualquier técnica nueva o idea nueva que tengo, la tengo que repetir muchas veces hasta que no me salga como por suerte. Cuando yo quiero hacer algo nuevo en el arte, yo lo repito millones de veces y me veis los dibujos y son todos iguales porque estoy tratando de sacar algo que no me resulta y lo repito y me frustra caleta que no me resulte. Que debe ser como cuando estoy tratando, no sé, de hacer algún truco en la mountain bike o tirándote por algún sendero y te caí y tenés 2 opciones, como puta, me quedo en el suelo y hasta acá llegué porque me duele y pucha me caí, o filo, me limpio y agarro la atleta y me vuelvo a tirar. Y en el arte un poco lo mismo, como lo tengo que intentar y manejar esa frustración de que no me resulta o no me queda o la pintura no está quedando como yo quiero, pero le doy. Yo creo que eso es lo que más como que comparto en común con la bicicleta, como ser consciente que cualquier disciplina es bancarte el error. Ahora, como tú manifiestes esa frustración ya es un tema personal de cada uno,
pero es poder seguir adelante a pesar de la dificultad y del desagrado. Porque sé que mientras más lo repita y mientras más lo intente, independientemente del clima, de que si hace frío, si está lloviendo o si hace calor, yo igual voy a andar en bicicleta porque sé que la constancia me va a hacer llegar más lejos o aguantar subir pendientes de nuevo y cosas así. Lo mismo en el arte. Mientras más dibujo, más creatividad voy a tener, más rápido voy a resolver los encargos. Mucha gente siempre me dice como, weón, dibujé súper rápido. Le digo, ya, pero llevo 30 años de mi vida practicándolo, dibujo todos los días y no dibujo poco, trato de dibujar al menos una media hora diaria, ¿cachai? Yo no sé si tú pedaleas todos los días al menos una hora diaria, o sea, yo me dedico y entreno en ese sentido constantemente y me voy poniendo desafíos y voy cambiando la técnica, ¿cachai? Pero es lo que más se comparte, son disciplinas. Sí, yo creo que es una muy buena reflexión lo que te hace tomar esas dos disciplinas, como tú lo dices. Me gusta mucho de alguna forma intentarlo. Yo creo que todos de alguna forma, si se caen, se levantan y siguen, ¿no? Ya sea un desafío, ya sea algo que uno quiera lograr. Y al final solo hazlo y inténtalo nuevamente. Sí, no te queda de otra y vaya a ir puliendo la técnica también mientras más lo hagas, ¿cachai? O sea, las primeras veces, como te digo, mi primera vez andando en bicicleta, yo miraba el reloj y hacía esto. Miraba el manubrio y miraba al lado. Miraba robot. ¿Cachai? Horrible. Ahora puedo tomar la cremayola, tomar agua, o sea, porque lo practiqué. O sea, no había otra forma, ¿cachai? Hay que intentarlo. Sí, hay que intentarlo siempre. ¿Y qué consejos le darías a esas mujeres que les gustaría meterse en este lindo deporte? ¿Y qué tips tú les darías a esas personas? No lo sé. Es que siento que mi entrada al ciclismo fue como tan involuntaria. Pero de igual forma te hizo claro, aprender porque entré de todo. como de otra forma. Yo creo que lo primero es... Ay, perdón por lo que voy a decir. Dale, no. Pero que las chiquillas se asesoren con chiquillas. Porque es real que a ti no te duelen las mismas partes que a mí. Entonces, la importancia de qué tipo de sillín usar, o el tema de las visiones, el tema de la ropa, también no es tan común. Y lo otro que yo sí me di cuenta cuando empecé a andar en bici es que toda la información de ciclismo está orientada a la gente que tiene experiencia en la bicicleta, que nos está recién iniciando. Como por ejemplo ahora la marca Trip, que está como haciendo contenido para gente que se inicia en el ciclismo. Cuando yo empecé en 2019 no existía nada de eso, como que todas las páginas que te hablaban de bandanas de 6 horas. Yo, ¿qué es una bandana? ¿Qué chucha son 6 horas de bandana? O sea, no entendía todo ese lenguaje técnico con el que te debes en el ciclismo. Entonces fue súper importante hablar con mis amigas, como, oye, tú cuando andas en bici te vas a tal cosa. Entonces, como buscar quizá una red femenina de ciclismo que me dé cierto apoyo, que me dé cierta asesoría, que entiendan lo que me duela, ¿cachai? Como para no equivocarnos, porque las bicis están diseñadas para hombres, los sillines están diseñados para hombres, el manillar está diseñado para hombres, la forma, entonces si yo llego y me lanzo es muy probable que me lesione o que la experiencia no sea tan positiva porque voy a ir incómoda ante todo. Entonces, si yo me inicio en el ciclismo, como ojalá contactar a otra amiga o la amiga de la amiga va a conocer a alguien que me pueda asesorar o ir a un taller y preguntar, pucha, ¿hay alguna chiquilla que me pueda primero asesorar? Y no es que los chiquillos no sepan y lo desconozcan, pero conozco el género y hay cosas que somos más tímidas para preguntarle a un weón, porque como no te voy a andar preguntando como, hola, me duele tal parte de la vulva y tú decís que no. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo. Y además hay talleres que tienen chicas que atienden. ¿Puedo hacer como publicidad? ¿Se puede o no se puede? Claro. Esta no es pagada porque mañana me cambié del barrio. No es pagado, nada Pero, es pagado. pero, por ejemplo, yo recomiendo mucho a las chiquillas de Una Velocidad, que están en Esmeralda con San Antonio. Ya, en ese taller a mí me han dado una asesoría increíble cada vez que fui. Las chiquillas son súper empáticas, entienden mucho del tema. Me explican las cosas de otra forma, entonces
Y ahí hay un taller donde sé que hay chicas que saben mucho, mucho de bicis y bueno, el Seba también es muy seco, nada que decir, muy buena experiencia. Y no conozco más talleres donde hayan chiquillas, porque en los que había las chiquillas ya no están trabajando ahí. Chuta, ya. Bueno, vamos a hacerte las últimas 2 preguntas nomás, ya vamos a culminar esta sesión de Pedaleando Historias con Naslo Fox. Y bueno, yo creo que alguna historia que tú quisieras contar o alguna anécdota que te habrá pasado. Yo creo que siempre hay una que te haya marcado igual ahí o que te haya hecho aprender algo. Bueno, y recordar que saliste en la televisión una vez por una caída que tuviste. Sí, salí en el video del Parque Met con unos cabros que ellos me chocaron por ellos ir en contra del sentido del tránsito. Esa es clásica. Ay, no tenía calas, po, entonces me chocaron y salí volando del tiro. No fue terrible. Ahí lo vamos a subir aquí. Pero sí me pegué como en la rodilla y... Uy. Qué dolor. No, es que la pata, yo creo que me saqué la rodilla en ese minuto, pero ya como me conozco, la cuestión se tiene que haber puesto sola. Y la pata era una gelatina y yo pedaleaba y la pata así, era una gelatina, weón. Me dolió por meses. No me podía ni agachar, pero no fui nunca. No. Pero yo creo que la mejor como anécdota relacionada al ciclismo que tengo hasta ahora, yo creo que es la talla de mis zapatos. Chuta. Es la mejor que tengo porque fue muy extraño todo. Resulta que dentro de toda mi historia aparte con los Spike Fit, la Dani Rojas me estaba haciendo como las mediciones y me dice, ¿tú sabes cuánto calzas? Y yo le digo, obvio, X número. Y la Dani me dice, no, mides 1,3 centímetros más. ¿Qué? Chuta. ¿En qué minuto me creció la pata? Bueno, en pandemia pues dejé de usar calzado y empecé como a estirar mis dedos. La cosa es que en ese periodo mi pie ya no era tan pequeño y los zapatos de ciclismo que yo tenía me quedaban justos. Y eso me iba a provocar una lesión, entonces tenía que cambiar los zapatos. Y a las calas y los pedales y toda la cosa. Entonces ya, junté plata y me compré en Specialized los Recon, creo que era el 2, que tienen como un velcro y un boa. Y eran los últimos que quedaban como en la tienda, que eran blancos con grises, eran preciosos porque eran zapatos de mountain bike blancos, soñados. Ya, pues los usé, primera semana, súper bien. Me acuerdo que fui como a Colina, todo así, probando los zapatos, soñado. Y luego, parece que me iba a juntar contigo en ese Cristóbal, no estoy segura. Solo sé que venía bajando por Escribá de Balaguer a la altura de la Rotonda Lo Curro. Y estaba así, la zorra se había roto una cañería y mucha agua. Y una como es cabrona, dije, bici de gravel, zapatillas de mountain bike, me voy a tirar por ahí. Total, da lo mismo que me moje, total, tengo freno de disco. Pasa. Iba ahí por el río, pedaleaba y toda la pata dentro del agua. Y así, ya no importa, porque una engrupiada se... Llego al acceso a la pirámide y los zapatos así me estilaba, todo así, toda mi bicicleta estaba asquerosa. Me acuerdo que ya entré por la pirámide, me voy al cerro como para tratar de secarme algo. Me saco los zapatos y noto que tenían como, en una parte donde estaba el velcro se había como levantado la tela. Y tenían menos de un mes los zapatos. Sí. Son zapatos de mountain bike. ¿Cómo es posible que a la primera mojada se dañe la tela externa? Como que no me estaba cuadrando la cuestión. Y se notaba como al mover el velcro que no era como un daño interno, sino como que se hubiera soplado como el cuero exterior. Como que te dio una idea, así se veía. Y la cuestión es que tenían 3 semanas los zapatos y se había soplado como la pintura, te iba a decir, como el cuero, y yo no entendía nada. Y le mandé una foto especial y dice como, hola, tengo garantía y mi zapato le pasó esto. Chuta. Obviamente los locos así, ya, ¿cómo? A ver, tráelos a la tienda. Obviamente como que no me creían nada de la situación. Los revisaron, me duraron como una semana en que los tuvieron ellos y me escriben. Efectivamente, tus zapatos están malos y tienes que correr la garantía. Y aquí viene el detalle. ¿En qué consiste la garantía? Me llama un loco y me dice, mira, tus zapatos salieron malos. Es como la segunda vez en la historia de la tienda que nos sucede esto, así que te los vamos a cambiar por los de tope de línea. Uy. Bueno, yo con suerte subo el sancrito. Y yo así, ¿cuáles son los topes de línea? S-Work. Y yo,
con suela de fibra de carbono. Y yo, ¿y no tiene unos para caminar? Te juro que le dije eso al loco porque obviamente ya googleé el modelo y salía como, son los que usa Martín Vidaurre. ¿Cachai? Esos son. Y yo sí, pero loco, estos son zapatos de competencia. Esta gente no toca la tierra en ningún minuto. Yo jamás he visto a Martín Vidaurre tocando el piso en alguna competencia de mountain bike. Vino a su hermana, entonces era como, ¿qué zapatos me están regalando, man? Y yo de verdad así como le decía al loco como, ya, pero no tiene unos más baratos. Y el loco me decía, pero te estoy regalando los más caros. Pero yo quiero caminar. Y el loco me insistía como, loca, te estoy dando los más baratos, los uno que tengo. Ya, dije, ya, filo, los voy a aceptar. Y en el peor de los casos los vendo porque son muy caros para mí. Y eran de tu talla eso, ¿cierto? Sí, obviamente. Y además dije, me compré un casco nuevo. Y dije, bueno, es el más presupuesto. Sí, pues. Ya, la cosa es que en ese tiempo ya estaba como con el tema de mi salud, entonces me pongo los zapatos y no pesan nada. Pesan así como 300 Era como gramos. colocarse un calcetín. Una cuestión ridícula. Y lo otro es que, claro, los Raycon tenían una suela diseñada para caminar porque son como más de gravel y eran un poco flexibles. Pero los de competencia son rígidos, entonces la sensación de pisar y que el pie no se me doblaba fue tan placentera como ¡oh! Zapatos firmes y la anatomía del diseño, bueno, se nota. Me cautivo. La diferencia de Luca entre el zapato que yo había pagado y el que me dio Specialized, así que finalmente decidí no entre el zapato, quedarme con el zapato que yo creo que es lo más caro que tengo en mi vida, son mis zapatos. Pero gracias a Specialized y bendita garantía, porque yo nunca podría haber invertido en un zapato tan caro porque va contra todo mi principio. Pero también lo sentí como, aquí como el lado más pachamamico, como una súper buena suerte, porque haberme cambiado un zapato mucho más liviano, un zapato mucho más firme para mi pie, fue súper positivo, como a nivel de recuperación. Entonces, si bien como que al principio era como, no me merezco esto, es muy caro. Después fue como, ya, sí, me lo merezco. Así que ahí me veo como media ridícula con mis calcetines no deportivos, con mis lycras nivel clase media y con unos S-Works, los mazos zapatos. Esa yo creo que es como mi mejor talla, mis zapatos cuicos. Sí, yo creo que lo mejor que puede pasar. Sí. Así Bueno, que yo creo que vi ya... hasta el dato del modelo, ¿cuál falló? Tope de línea, 1. Bueno, yo creo que ya terminamos esta sección de Pedaleando Historia. Han sido muy buenas historias las que me han contado. Yo creo que siempre uno tiene una guardada por ahí. Pero será para otra ocasión, yo creo. Hay más. Y gracias por invitarme a este espacio y por contar a Pedaleando Historia con Nalda Fox. Así que nos vemos.